Ahora sí, estamos de vuelta en Los Turelos con una invitada muy especial. Hablamos de grave situación que se vive en los incendios, el fuego que está provocando y creciendo a niveles agigantados en las sierras y el norte de Córdoba. Esperamos la lluvia y recordamos todo el tiempo esa palabra que es el agua. Así que hoy vamos a hablar con una especialista, no solo de los incendios, sino de otras cosas que tenemos que tener en cuenta en estos momentos de sequía. Así que recibimos aquí en Asturero a Cristina Barrientos, ella es responsable de Relaciones Institucionales de Voz Cordobesa. Bienvenida, Cristina. Hola, ¿cómo estás, Nicole? Bueno, sí, te quería pedir una evaluación de, bueno, esta tristísima realidad que estamos viviendo los cordobeses desde la empresa que, digamos, no tiene que ver en este momento en nada con el apagar los incendios, pero que sí tiene que ver con el agua, que es eso que tanto nos hace falta en este momento y que, bueno, de lo que estamos careciendo para mejorar la situación en las sierras y el norte. Bueno, como vos bien mencionabas recién, la verdad que es una situación muy, muy triste la que estamos viendo, la que estamos viviendo hoy, con todos estos focos que están activos. La verdad que nosotros, como te decía, nosotros no tenemos ningún tipo de competencia en la gestión o en el manejo pero sí, por supuesto, al ser la empresa que tenemos la concesión del servicio de agua en la ciudad de Córdoba, es algo que por supuesto estamos siguiendo con muchísima atención. Porque bueno, sabemos que el impacto que esto genera en el medio ambiente es importante, ¿no? Entonces, bueno, no es un tema menor y como te decía, nosotros estamos en forma permanentemente viendo cómo evolucionan y bueno, y sabiendo que este impacto realmente es terrible para todos los cordobeses. Estas cenizas que a veces notamos en los balcones de la ciudad, en las calles, en el ambiente, ¿pueden ir a parar a las fuentes de agua que tenemos, reservas de agua potable acá en Córdoba, a las plantas? Mira, todo eso depende siempre de cómo se dé después el régimen de lluvias y hasta dónde se alcance a producir estos incendios. Lo real es que están muy cerca de las cuencas eh, y lo que nosotros siempre pedimos y rogamos de que cuando comience el régimen de lluvias sea algo muy suave, que no produzca arrastre, porque evidentemente esa ceniza queda depositada en ese lugar donde se ha producido el incendio y si de pronto tenemos esas lluvias cuando vienen con muchísima fuerza que arrastran con todo lo que encuentran y puede llegar a ir a parar a las cuencas del río, bueno, ahí sí a nosotros ya nos preocupa porque evidentemente es el lugar de donde se provee planta suquía, puntualmente en la zona donde hemos estado viendo que se producían los incendios, en donde nosotros tomamos el agua para después poder potabilizarla. Pero como te decía, esto depende mucho de cómo se dé. A ver, lo ideal sería de que cuando comience el régimen de lluvia sea una cosa suave, en forma permanente, con lo cual se va asentando y no se producen estos corrimientos, digamos, de las cenizas a la cuenca del río. Pero bueno, es un Es factor decir, que que la verdad nadie maneja, ¿no? un chaparrón, una lluvia torrencial que era y constituye medianamente la base de las alertas meteorológicas sería otro problema para Córdoba. Aunque actualmente lo que estamos viendo, hace unos días habló el secretario de Seguridad de Villa Carlos Paz hablando sobre el estado del lago, ¿no? Del lago San Roque, que se ve avanzadísima la costa, digamos la costanera, y la escasa nivel de agua que no se registraba desde hace años. Esto en el lago San Roque y los molinos, que son los lugares que nos proveen de agua a nosotros. ¿Podrás explicar vos más o menos en qué estado están en este momento? Bueno, esa información te la puede dar en forma muchísimo más precisa que yo, por supuesto, la gente de la Secretaría de Recursos Hídricos, que son quienes tienen a su cargo, digamos, todo lo que es el manejo del recurso en toda la provincia. De cualquier manera, a ver, lo que yo estuve también siguiendo y viendo
lo que ellos estaban comentando, en realidad los niveles que tienen hoy son niveles históricos para la época del año, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos que perder de vista que nuestra provincia, que Córdoba, es una provincia seca, está ubicada en una región semiárida, en donde nosotros no tenemos el río Paraná para nutrirnos o como fuente de agua, o sea, nosotros dependemos del ciclo de lluvias. Esto que está pasando hoy, entiendo, pero te digo, la verdad que yo sugeriría que lo consulten con la gente de la Secretaría de Recursos Hídricos, porque ellos tienen información muy precisa, digamos, porque aparte lo estudian en forma permanente, cómo es la evolución y cómo está en función a años anteriores. Te diré en líneas generales que está en la media normal, porque Córdoba en esta época del año se caracteriza por no tener lluvias, ¿no? Pese a que, bien lo dijiste, somos una provincia con características de sequía en la gran mayoría del año, y nosotros como cordobeses somos conscientes de eso. Si así, tenemos que hacer una evaluación de cómo somos con el consumo del agua. Derrochamos mucho, ahorramos, tenemos conciencia, tienen que pasar fenómenos históricos para que nos retrotraigamos con el consumo. ¿Cómo nos evaluarías? Mira, yo creo que vos acabas de dar en la tecla con el concepto. Yo creo que en Córdoba no tenemos conciencia plena de esto que decíamos, de que nuestra provincia tiene algunas particularidades y entre ellas esta escasez con el tema del recurso del agua. Córdoba, para que vos te des una idea, si nosotros lo comparamos con otras ciudades y otros países que tienen las mismas características geográficas, porque como te decía, nosotros no nos podemos comparar con cómo se consume en Santa Fe, porque, insisto, no tenemos el río Paraná, pero sí podemos compararnos con otras regiones que geográficamente son similares a las nuestras. En esas regiones en donde ya hay una cultura del cuidado del agua, donde se ha trabajado muchísimo con eso, estamos hablando de que la gente tiene un consumo de aproximadamente entre 125 litros por día por persona. En tanto que en Córdoba estamos en un promedio aproximadamente de 320, 350, cuando comienza la época de verano y comienzan las grandes temperaturas. Perdón, Cristina, totalmente. 320 litros de agua por persona. Día por persona. Por persona, 320 por día, litros por persona. De agua. Obviamente te estoy dando un promedio. Sí, 300 botellas, de todos modos, es impresionante. O sea, hay que llenar la casa de bidones para llegar a esa cifra entre bañarnos. ¿Y qué es lo que más consume? Porque no tengo acá, pero sería cuando llega la factura de agua y recién empezamos a pensar, uy, me estuve regando todo el día el patio, cargué el pelo pincho 5 veces. Bueno, ¿qué es lo que más consume ahora entrado el verano? Veíamos recién imágenes de la campaña de concientización que ha hecho Aguas Cordobesas y cuáles son algunos tips para bueno, tratar de derrochar menos. Mira, claramente no es que cuando comience el verano la gente consuma más agua porque se hidrata más, sino como vos decís, porque comienzan con todas las acciones de derroche. ¿Cuáles son estas? Las más comunes. Y comenzamos con el tema del llenado de piletas, pero no sería el problema el llenado de piletas, sino la falta de mantenimiento de esa pileta. Entonces, ¿qué pasa? La vemos sucia y ¿qué hacemos? Tiramos el agua y la volvemos a llenar. Bueno, todas esas acciones realmente no contribuyen al cuidado, lo mismo que todo el mundo quiere tener un césped verde, y entonces ponemos a veces césped que no son autóctonos, sino que vienen de otras provincias o de otros lugares del mundo, en donde tienen, por ejemplo, el famoso césped bahiano, que a todo el mundo le gusta, pero que es originario de un lugar que tiene muchísima humedad. Por lo tanto, para tenerlo en esas condiciones, la cantidad de riego que se necesita es muchísimo mayor. Entonces, bueno, son algunas cosas que nosotros advertimos cuando comienza, te decía, la temporada, en donde la gente como que se olvida, dejamos la manguera puesta y nos vamos a hacer otras actividades y nos olvidamos que estamos hablando del agua potable, ¿no? Muchas de nuestras campañas justamente hacen foco en eso. El agua que uno derrocha es el agua que le va a faltar a otro en algún momento, porque una cosa que también hay que tener muy claro, las dos plantas, tanto planta Suquía como planta Los Molinos, están al máximo de la capacidad de potabilización. Y como te decía antes, estamos potabilizando el agua que sería necesaria
para el consumo no solamente de la ciudad de Córdoba, sino para 4 veces la cantidad, porque si otra vez nos acordamos que el consumo promedio en un lugar con mayor cuidado es de 100 litros por día por persona, y yo te digo que nosotros estamos en casi 400, quiere decir que estamos consumiendo 4 veces más de lo que debiéramos. Entonces, bueno, esas son las cosas que por ahí uno tiene que tener conciencia y saber de que estamos hablando de un recurso que es escaso y que es vital, que es esencial para la vida. Nosotros necesitamos hidratarnos como seres humanos en forma permanente, ¿no? Decías agua potable, ¿no? Una locura gastar, veía una imagen, 120 litros, 120 litros, 100 botellitas de agua para lavar el auto con una manguera, con agua potable, de la que podrían muchísimos niños y familias necesitar esa agua para poder hidratarse. Y por último Totalmente. Te pregunto, que mencionabas las piletas, se espera un boom con el turismo incierto todavía, no sabemos qué va a pasar en las vacaciones, entonces muchas familias ya empezaron a pensar, armar la pileta, comprar, a tratar de hacer la obra, ¿sí? El verano se disfruta en casa. Y eso implica, como decís vos, además del mantenimiento, un costo en agua. Si bien las tarifas están congeladas, ¿no habría alguna actualización de acá hacia el verano? Mira, entiendo que en este contexto, como vos decís, nosotros estamos hoy, este año no hubo ningún tipo de actualización, no hubo mesa tarifaria, nosotros estamos con las tarifas que son de agosto de 2019, brindando un servicio que siguió en forma plena durante toda esta etapa, porque la verdad que la empresa ha seguido trabajando en forma permanente y con costos que no han quedado atados a agosto de 2019, ¿no? Acá, a ver, el otro día nos preguntaban si nosotros estábamos previendo mayor capacidad de producción para justamente tener en cuenta el tema de las piletas. Y lo que yo vuelvo a insistir, que tiene que quedar muy claro, es que se está produciendo el máximo de la capacidad que tanto los molinos como el San Roque nos proporcionan. Es decir, nosotros no podemos sacarle más y nuestra empresa es una fábrica de producir agua potable. Con lo cual, acá el problema no sería que hagamos la pileta, el problema sería que no mantengamos el agua que tenemos en la pileta, el problema sería que, como te decía antes, ante la primer basura o ante que la vemos un poquito sucia, en vez de mantenerla, tomamos la decisión de cambiarla. La verdad que la tarifa continúa siendo barata, estamos hablando de que hoy vos tenés una tarifa promedio de lo que paga el ciudadano en la ciudad de Córdoba de 500 pesos en forma mensual. Entonces, por ahí la tentación de decir, y mucha gente hasta nos lo dice, bueno, yo consumo porque yo lo pago, y no pasa por ahí, ¿no? O sea, pasa por el criterio de saber de que estamos ante un recurso, otra vez, que es esencial, que es un recurso limitado y que es necesario para la vida. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Clarísimo, y la verdad que vamos a ser conscientes. Sigo admirada, 320 litros por persona por día. Es una locura, vamos a tener que empezar sin dudas a cambiar, primero por la cabeza y después por los hábitos de casa. Así que te agradecemos un montón.